Que Dios les bendiga. Les invitamos a abrir sus Biblias a Filipenses 4:13. Estamos contentos de poder seguir presentando este programa y pedimos que Dios bendiga a todos los que vean y escuchen la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Queremos tocar un nuevo tema. Todos están pensando en coronavirus, pues, y debemos, ¿verdad? Como hemos dicho, tomar medidas de prevención y ser precavidos y cuidadosos, pero a la vez no debemos dejar de escudriñar las Escrituras y todos los temas que la Biblia tiene para nosotros, para nuestra alimentación. Yo quisiera hablar acerca de una persona fortalecida en Cristo. Una persona fortalecida en Cristo. Vamos a tomar un texto preciosísimo de la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, nuestro texto nos habla de las dos grandes realidades de la vida cristiana. Número uno, que el creyente está en Cristo, en unión espiritual con Él. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, en unión espiritual con Cristo, que me fortalece. La segunda gran realidad de la vida cristiana, que Cristo está en el creyente. En primer lugar, que el creyente está en Cristo, pero en segundo lugar, que Cristo está en el creyente. Cristo vive en el creyente, obra continuamente, poderosamente, Él por su Espíritu Santo en el creyente. Entonces, si pudiéramos comprender la gloria de la verdadera vida cristiana. Yo estoy en Cristo si he confiado en Él como mi Salvador personal y nacido de nuevo espiritualmente. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Yo, como creyente, por virtud de mi fe en el Señor y Salvador Jesucristo, estoy en Él, unido con Él espiritual y eternamente. Juan capítulo 15 habla de Jesucristo, la vid verdadera, y a los creyentes en Él como pámpanos. Es una unión entre el árbol y las ramas de un árbol. Es una conexión literal, real, pero espiritual entre Cristo y el creyente. Wow. ¿Qué implica esto? Yo, por virtud de mi fe en el Señor y Salvador Jesucristo, estoy en Él espiritualmente, unido con Él. Y una implicación o resultado, vamos a decir, en primer lugar, estando en Cristo, la Biblia dice que yo he sido hecho la justicia de Dios en Él. Es decir, yo soy justificado, perdonado y declarado justo delante de Dios en Cristo. Dios ya no me ve en mi pecado, sino me ve en Cristo y cuenta la justicia perfecta de Cristo como si fuera mi justicia propia. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado. Dios el Padre hizo que su Hijo fuera pecado, hecho pecado en la cruz, cargando con nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, creyentes en Cristo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, justificados, declarados justos e inocentes delante de Dios por virtud de nuestra fe en Él y nuestra unión espiritual con Él. Dios no me ve en mi pecado, me ve en Cristo y su justicia cuando he creído en Él como mi Salvador. Número 2, no solo he sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Número 2, estoy aceptado en Cristo. Todos buscamos aceptación.
los niños entre sus amiguitos, los jóvenes entre sus camaradas en la escuela, aún como adultos, queremos ser aceptados, pero ¿cuántas personas realmente viven con un sentir de ser plenamente aceptado por Dios, con Dios? Dice en Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Hijo de Dios. Cuando alguien ha confiado en Cristo como su Salvador personal, haya aceptación plena y eterna con Dios, porque ahora Dios no me ve en mi pecado, me ve en su amado Hijo Jesucristo, arropado en su propia justicia y arropado con su propio amor. Y de la misma manera que Dios ama a su amado Hijo, me ama a mí cuando he confiado en Cristo como mi Salvador personal. Número 1, he sido hecho la justicia de Dios en Él, justificado por fe en Cristo. Número 2, he sido aceptado, literalmente, altamente favorecido en el amado Hijo de Dios. Número 3, por virtud de mi unión espiritual con Cristo por fe, estoy completo en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dicen: porque en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios, habita corporalmente, es decir, en forma física, toda la plenitud de la deidad. Deidad habla de Dios, la naturaleza de Dios. Dios mismo habita en plenitud en Cristo corporalmente. Él es Dios manifestado en carne. Colosenses 2:9. Y entonces dice: y vosotros, creyentes en Cristo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amigo, para ser completo espiritualmente, tú no necesitas, dice Colosenses capítulo 2, lee Colosenses 2, tú no necesitas filosofías del mundo. Tú no necesitas tradiciones religiosas. Tú no necesitas guardar la ley de los judíos. Tú no necesitas adorar a los ángeles o menos los santos. No necesitas nada ni nadie, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Es Dios manifestado en carne. Y si tú estás en Cristo, estás completo en Dios mismo. No faltas nada espiritualmente. Oh, qué bendición de vivir en unión espiritual con Jesucristo. Número 1, hecho la justicia de Dios, justificado en Él. Número 2, acepto, altamente favorecido y aceptado en Él, en el amado Hijo de Dios. Número 3, plenamente completo espiritualmente es el creyente en Cristo, Dios manifestado en carne. Pero en cuarto lugar, el creyente en Cristo es completamente y eternamente bendecido en Cristo, completamente y eternamente bendecido en Cristo. El apóstol Pablo comienza en Efesios 1:3 alabando a Dios, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, por virtud de tu unión espiritual con Cristo. Por virtud de tu unión espiritual con Cristo, tú has sido ya bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué verdades tan sublimes! Que por la pura gracia de Dios, por medio de la fe, estoy en Cristo, en unión espiritual con Él.
Y en esta unión espiritual con Cristo estoy justificado, es decir, perdonado y declarado justo delante del juez. Número 2, yo soy aceptado en el amado Hijo de Dios. Dios plenamente me acepta, aunque un pecador, porque no me ve en mi pecado, me ve en su Hijo amado Jesucristo y me ama como ama a su propio Hijo. ¡Qué bendición tan grande! Yo estoy completo en el Hijo de Dios y estoy plenamente y eternamente bendecido en Él. Podemos añadir una quinta cosa. Un quinto resultado de estar en unión espiritual con Jesucristo. Estoy nuevo, soy nuevo en Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, de Dios mismo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino al creer en Cristo y recibirle, nacemos de nuevo espiritualmente, estamos en unión espiritual con Él. ¿Y cómo no vamos a llevar buenas obras como fruto espiritual en nuestras vidas, estando en unión espiritual con el bendito Hijo de Dios Jesucristo? No, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 lo pone tan claramente. Dice, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oh amigo, ¿no encuentras una buena nueva en estas verdades de número uno, el creyente en Cristo está en Cristo, en unión espiritual con Él? ¿No es una bendición? Evangelio significa buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Pero esto es solo la mitad, que la verdad que el creyente está en Cristo. En nuestro texto principal, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la segunda gran verdad de la vida cristiana es que Cristo está en el cristiano. Bueno, yo estoy en Cristo, pero también la segunda gran verdad de la vida cristiana, Cristo está en mí. ¡Wow! Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice claramente, el apóstol Pablo declara acerca de sí mismo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Él fue crucificado, como Él fue crucificado en la cruz físicamente, yo por virtud de mi fe en Él he sido crucificado espiritualmente respecto a mi viejo hombre, la vieja vida que llevaba, la vieja persona que era antes de conocer a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, gracias a Dios, mas vive Cristo en mí, declaró el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe o por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Gracias a Dios, el creyente está en Cristo, pero mejor todavía, Cristo está en el creyente. Como Pablo declaró, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como ya se ha dicho en Romanos 6, versículo 6, mi viejo hombre, si he creído en Cristo como Salvador personal, mi viejo hombre, la vieja persona que era antes de creer en Cristo, fue crucificado juntamente con Cristo. Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, hecho sin poder, y para no dominar el pecado en mi vida, a fin de que no sirvamos más el pecado. Ahora,
Dice Romanos 6:11, debo considerarme muerto al pecado por medio de por virtud de mi unión espiritual con Cristo en su crucifixión. Debo declararme y considerarme muerto al pecado, pero también considerarme vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque como Cristo fue crucificado, también fue resucitado, y el que cree en Él como su Salvador personal, muere a la vieja persona que era antes y resucita con Cristo espiritualmente para vivir una nueva vida, para poder decir en verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo viviendo en mí. Él me fortalece en el hombre interior, adentro. Yo debo considerarme muerto pero vivo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, versículo 11. Es el secreto, amigo, de la verdadera vida cristiana. Ni tú ni yo podemos vivir esta santidad y justicia de la verdadera vida cristiana. No somos capaces, solo en Cristo, estando en Él y Él en nosotros, en unión espiritual. Oh, gracias a Dios. Y ahora yo vivo por fe, dijo Pablo en Gálatas 2:20, por fe en Cristo. Yo confío en Él en todo momento. Yo dependo de Él y su poder como un Salvador resucitado para librarme del poder del pecado y darme poder para vivir victoriosamente sobre el pecado en este mundo cruel y pecaminoso. ¡Wow! Estas dos verdades bíblicas acerca de una unión espiritual con Cristo, amigos, estas dos verdades abren un nuevo mundo de posibilidades para ti y para mí si solo creemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que antes era imposible para mí, natural, carnal, humanamente, por virtud de mi debilidad espiritual y moral, mis vicios, mi carácter, mis tendencias pecaminosas y perversas, lo que era imposible antes para todos nosotros, estando en Cristo y Cristo en mí, ahora yo puedo vencer. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando en verdadera unión espiritual con Jesucristo, el Hijo de Dios, yo tengo todos los recursos de su infinito poder y su gracia y favor divino para vivir la verdadera vida cristiana. Juan capítulo 1, versículo 16, dice, Juan 1, 16, porque de su plenitud, de Jesucristo, lleno de gracia y verdad, porque de su plenitud tomamos todos, todo creyente, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, más y más gracia, más y más poder, más y más perdón, más y más fortalecimiento, de día en día y todo el día, de Cristo yo tomo gracia, más favor, más poder, más perdón, y me siento victorioso, y soy victorioso en medio de la lucha en contra del diablo y el pecado en este mundo. Y a medida que vayamos apropiando estos infinitos recursos de la gracia y el poder del Hijo de Dios, Jesucristo, en nuestras vidas, vamos a llegar a ser personas verdaderamente fortalecidas en Cristo. Ahora, vamos a terminar este programa tratando de ver un poco de la obra divina que comienza en uno en la salvación. Esta obra divina, este fortalecimiento divino, comienza en una experiencia genuina de salvación.
Ahora, vamos a explicar esto. Jesucristo dijo en Mateo 19:26 que para los hombres la salvación es imposible. Es imposible. Somos, según Romanos 5:6, débiles espiritualmente para ser salvos. Demasiado débiles. Discapacitados espiritualmente. Romanos 5, versículo 6. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y discapacitados espiritualmente. La corrupción espiritual dentro de nosotros requiere una obra divina del poder y la gracia de Dios para poder ser salvos y liberados no solo de la pena del pecado, sino del poder del pecado. Y traigo una buena noticia, amigo, para ti en este programa. En la misma cruz donde el Hijo de Dios, Jesucristo, murió en tu lugar por tu pecado, en mi lugar por mi pecado, por la misma cruz, un creyente en Cristo que le invoca y le recibe como su Salvador personal, número uno, por este lado, recibe perdón y justificación gratuita, perdón y liberación de la ira y justa condenación de Dios. Lee el libro de Romanos, capítulos 1 al 5. Por favor, lee Romanos, capítulos 1 al 5. El que cree en Jesús y su sacrificio en la cruz para perdón es justificado, es perdonado, es liberado de la ira justa y la condenación justa y eterna de Dios. Pero el otro lado de la moneda es este. No solo por fe en Cristo crucificado y resucitado, soy liberado de la pena eterna del pecado. Pero por otra parte, por la misma cruz de Cristo, el que fue crucificado por mí y resucitó al tercer día, por fe en Él, soy liberado del poder del pecado en mi vida. Liberado de la pena eterna. Romanos capítulo 1 al 5. Lee, por favor, Romanos 1 al 5. Pero para ser liberado del poder del pecado en mi vida y su esclavitud, lee Romanos 6 al 8. Romanos capítulo 6 al 8. Para ver una liberación tan grande por la gracia salvadora y poder salvador de Jesucristo y su Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, como creyentes en Cristo. Gracias a Dios. Que esta obra espiritual por fe en Cristo del Espíritu Santo en uno es pasar de muerte a vida. De cierto, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice Jesucristo, tiene vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ya de muerte a vida. Amigos, piénsalo bien. Ya ha pasado por virtud de su fe en Cristo de muerte espiritual y eterna a vida espiritual y eterna. Es una obra poderosa y transformadora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto habla de una resurrección espiritual de entre los muertos, como Lázaro fue resucitado físicamente. El mismo poder de Jesucristo puede resucitar espiritualmente. Lee el libro de Lucas capítulo 5, el endemoniado de los Gadarenos, cortándose con piedras y andando desnudo entre las tumbas y sepulcros en un panteón, gritando, lleno de demonios. Pero Cristo habló la palabra de salvación y liberación y fue liberado y experimentó una resurrección espiritual en su vida, transformado completamente. Gracias Dios. Y el Dios que comenzó esta buena obra de salvación, el día que creí en Él, la perfeccionará,
continuará esta obra y completará esta obra de salvación y consumará, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su venida para llevar los suyos al cielo. ¡Qué buena noticia! ¡Qué alegre! Tiene usted, amigo, tiene usted a Cristo, la fuente de agua viva, residente, morando en tu ser. Juan capítulo 4. Dice Jesucristo a una mujer que buscaba en hombres, en el vicio, en esposos, tener uno tras otro, buscaba satisfacción. El vicio nos hace buscar más cigarros, más marihuana, más cocaína, más cerveza, más aguardiente, más fornicación, más adulterio y más música, más deporte, más trabajo, más dinero, más posesiones. Esa mujer estaba buscando satisfacción y vida, pero en la muerte. Pero Jesucristo le dijo a ella en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, hablando de agua física, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 7, Jesús dijo en versículo 37, si alguno tiene sed, siente su necesidad de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Oh amigo, tienes la fuente de agua viva, la fuente de vida eterna morando, residente en tu ser. Apocalipsis 21, versículo 6. Jesús dijo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y en el último capítulo, casi al final de toda la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 17, Jesús dijo, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y tú dices, ¿dónde encuentro esa agua? En Jesucristo. ¿Pero cómo? Mire la cruz, donde el eterno Hijo de Dios cargó con tu pecado todo y sufrió su pena, su castigo, para no solo quitar toda la pena de ti, sino también para romper su poder y quitar su poder de ti, el momento que crees que aquella muerte, de aquel sacrificio, de aquel Salvador, fue por ti, y suficiente para pagar por todos tus pecados y romper el poder del pecado en tu vida. Recibe a Cristo. Él resucitó, está esperándote en este momento, arrepentido, clamar a Él y pedir que te perdone por virtud de su muerte en la cruz. Mira la cruz y ve en ella tu perdón, tu justificación, tu salvación, tu vida eterna fluyendo de la sangre que fluía de Él. En Él hay perdón, en Él hay paz, en Él hay vida, en Él hay salvación eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No descansas, amigo, hasta que encuentres paz, perdón y poder en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te queda probar esta gran verdad. Que Dios le bendiga.